muchas Sandras que digamos, pero aquí tenemos un montón. Así que bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Puede tomar su asiento. Como decía la pastora, mi nombre es Sandra Pacheco, la Pacheca para algunos. Gracias al Señor, hace unos cuantos años que estamos pastoreando junto a mi esposo una iglesia muy bonita del otro lado de la ruta del Paso del Rey. Jesús te ama en su nombre, pero Jesús nos ama a todos. ¿Ven? Gloria a Dios. Hace mucho tiempo, más o menos como 3 meses, que el Señor me viene hablando. ¿Vio cuando el Señor nos da una palabra? Gracias. Y el Señor siempre nos alimenta con su palabra. Pero hay pasajes, hay textos de la palabra donde es como que toma vida diferente para nosotros. No sé si a usted le pasó. Y este pasaje que yo les voy a compartir, hace un tiempo que el Señor viene trabajando en mi vida. Y yo digo, Señor, hay muchas cosas para sacar de esta historia, que es quizás, usted ya quizás la conoce, pero que el Señor hable en este día, que el Señor nos nutra, como decía Pani, pero no nos vamos a ir de aquí como hemos venido. ¿Ven? Les invito a abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7. Agradezco irle con una escudera, Marcela. Gracias, mi hermana. Segunda de Reyes, capítulo 7. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el shab de flor de harina 1 siclo, y 2 shab de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos y no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estemos aquí hasta que muramos? Así, si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si no quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, y no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. Así que levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a la otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, no alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a casa del rey. Señor, delante de tu presencia seguimos adorándote, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Y en esta hora, poderoso Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que traigas a nuestras vidas ese entendimiento que dice el libro de Isaías, que tú nos diste entendimiento, consejo, sabiduría, Señor,
Y en esta hora, Señor, atamos al hombre fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento de distracción quede cautivo en Cristo Jesús. Todo pensamiento de somnolencia en esta hora lo echamos fuera. En el nombre de Cristo Jesús, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, se alinea a tu espíritu para que tu palabra, Señor, haga lo que tú deseas hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y aquí en esta ciudad, Samaria, como dice al principio, estaba sitiada. Estaba rodeada de enemigos y la gente de ahí no tenía buen pronóstico. Se estaban muriendo de hambre, literalmente. Yo no sé si usted conoce gente que ha pasado o está pasando necesidad. Nuestro país está pasando gran necesidad. Si usted va hacia el norte, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, hay situaciones muy difíciles y son nuestros hermanos. Y estaba esta ciudad, Samaria, en gran hambre. Y dice que el rey, abandonado, ya no tenía fuerzas para su pueblo. Y en ese lugar habían personas quizás para el ojo de mucha gente ignoradas. Y estas personas eran 4 leprosos. Ahí en el versículo 3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Y hoy quiero hablar de los tipos de personas que Dios usa. Los anónimos, porque en este pasaje habla de 4 leprosos, una situación de un diagnóstico. Ni siquiera habla de los nombres de estas personas. Son anónimos. Ni siquiera se menciona la edad que tenían. No se menciona si tenían familia, si tenían hijos, si eran cultos, si era persona de la calle. No se menciona absolutamente nada. Solamente se menciona un diagnóstico: leproso. Y usted sabe lo que es la lepra, que nadie se podía acercar a ellos, que tenían que tener campanitas y donde ellos se dirigían tenían que hacer sonar las campanitas para que toda la gente huyera de al lado de ellos porque era sumamente contagioso. Y el día de hoy, mis hermanos, el Señor no quiere utilizar gente que bien lo usa, populares o de renombre o tantas cosas, sino que el Señor desea usar gente anónima, gente como nosotros, que quizás dice, allá va el rengo, allá va el gordito, allá va la petiza, allá va el, no sé, cuántas cosas hoy, el drogadicto, el borracho, el violento, tantas cosas que la sociedad nos marca, nos pone etiquetas, el tartamudo, cuántas cosas, mi hermano. Pero aquí habla de estos 4 hombres que eran leprosos, que no tenían quizás alternativa para la sociedad, quizás estaban totalmente descalificados, pero estas 4 personas que ya no tenían esperanza, tomaron una decisión, tomaron un desafío. ¿A cuántos les gusta tomar desafíos? Oh, muy poquitos. Mira, hermano, si usted está en Cristo, es un agente de cambio. Decirle que te hace al lado, sos un agente de cambio. ¿Te guste o no te guste? Date por enterado. Donde estás vos, ahí se transforma el ambiente. Los demonios huyen en el nombre de Jesús. Donde cada uno de nosotros estamos, somos luz en ese lugar. Y todo se transforma. Tus compañeros de colegio, quizás al día de hoy, ahora que hace poquito empezaron la escuela, no te dan bolilla porque dicen, es cristiana, es rara. De a poco vas a ir mostrando la luz de Cristo. Es necesario que estemos bien llenos de combustible para poder alumbrar más y más. La gente que está trabajando en el lugar donde ustedes están, ese lugar tiene que ser transformado.
por el vocabulario, por la paciencia. Saben que nosotros tenemos una hermana en nuestra iglesia que trabaja en una casa de familia cuidando 2 criaturas chiquititas. En esa familia hay mucha violencia. Violencia verbal, violencia física, hasta violencia con los propios niños. Terrible. Y la hermana de nuestra iglesia la otra vez me decía, yo ya no aguanto más, no quiero trabajar más en ese lugar. El nene todo golpeado, ni siquiera la madre lo lleva al pediatra, lo lleva ella. Imagínense. Y me decía, no quiero trabajar más en ese lugar. Y yo le decía, mira, espera un poquito más, algo el Señor va a hacer en ese lugar. Resulta que esta mujer la tuvieron que operar de urgencia, era un domingo a la tarde, cuando ella ya estaba viniendo a la iglesia. La llamaron, entonces, ¿qué hizo? Un obrar de buena samaritana, se fue a ese lugar, quedó con los niños, y hoy esos niños fueron a la escuela bíblica. Cosa que era imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y vamos a padecer cosas, vamos a padecer. Pero ella siempre está en esa casa con una palabra de esperanza, con una palabra de cambio para esa familia. Todos nosotros somos agentes de cambio y tenemos que tomar desafíos. Esta gente, estos 4 leprosos, tenían una sentencia de muerte ya por su enfermedad. Pero aún así, mis hermanos, ellos determinaron ser agentes de cambio y ser gente de desafío. ¿Y qué hicieron? Se fueron a ese lugar. Dijeron, bueno, ya tenemos una sentencia de muerte, vayamos al campamento. Si movemos a misericordia, nos van a dar algo de comer o nos van a matar. Pero algo tenemos que hacer. Algo tenés que hacer en el lugar donde vos estás. Quizás ya lo estás haciendo, pero el que no está haciendo muchas cosas, algo tenés que hacer en este tiempo. Quizás escuchaste muchos no. Quizás nos han criado con el no. No podés. Vos que te vas a creer que sos. Vos a tu edad, sea mayor o sea menor. Hemos muchas veces escuchado esos no. No, vos vas a estudiar a esta edad. No, vos vas a hacer tal o cual cosa. No sé si del otro lado de la ruta se escuchan esas palabras, pero quizás por aquí no. Y gloria a Dios que no hayan esas palabras. Pero muchas veces nos criamos y escuchamos palabras de imposible. Un auto en tu casa, imposible. Siempre te manejaste en bicicleta y ahora vas a querer un auto. Gloria a Dios si viene un auto, si vienen 2 o 3 autos para servir al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Vos una casa propia? Tu abuela alquiló, tu papá alquiló, vos alquilás. No, mi hermano. En Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. Y tenemos que anhelar, tenemos que soñar y tenemos que plantarnos en desafíos fuertes para el Señor. Dios usa gente muchas veces que no vive con las circunstancias de lo que ve. Nosotros en la iglesia decimos, nosotros no estamos en crisis, como dice la televisión, como dicen todas esas personas que tienen el poder de tener un micrófono en la mano. Nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en Cristo, mi hermano, y es diferente. El Señor te puede abrir una fuente de trabajo aunque vos no tengas. En Estados Unidos hay una historia que es real. El hombre se había quedado sin trabajo y ya era un hombre mayor y no podía obtener un trabajo efectivo, un trabajo en blanco. Y un amigo le dijo, pero vos, dice, haces unos pollos muy ricos. ¿Por qué no haces pollo frito, lo que te sale re bien? ¿Qué es lo que te sale bien? A mí me sale bien el arroz con huevo, ¿no, Marce? No sé, la pizza, tortilla, ¿qué te sale bien? Los canelones. A los hombres, el otro día vi a un hombre que le habían dado un montón de palet. Y dice, ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a tirar a la calle. Y él dijo, no. Tenía unos clavos, tenía un martillo, se puso a hacer unos sillones, esos que se usan ahora,
No sabe, le están haciendo pedidos. ¿En qué? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y empezar a hacer. Y esta historia de Estados Unidos, que es verídica, ustedes fíjense ahí en Google, fíjense, este hombre se puso a hacer pollo frito. Primero le vendió a sus vecinos, a sus amigos, pero después le hicieron pedidos y pedidos y pedidos. Y ahora es una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Cuando todo parece que está cerrado, todo parece oscuro, mi hermano, Cristo te da la salida. ¿Amén? Cristo te da la salida. Y esta gente que estaba acá, en esta historia que contamos, ellos estaban determinados. Si se quedaban, se iban a morir, pero arriesgaron algo de ir a ese lugar. Y cuando pusieron pie, cuando dieron el paso inicial, ¿qué es lo que sucedió? Ahí sigue contando la historia y en el versículo 5, si me acompaña, dice que se levantaron. ¿Qué hubo ahí? Hubo unidad, hubo ponerse de acuerdo. Allá del otro lado de la ruta nos ponemos de acuerdo, pero a veces cuesta. Acá cuesta, Fanny, no. Allá cuesta un poquito ponernos de acuerdo, pero nos ponemos. El pastor dice, vamos para allá, vamos para allá. Porque esta palabra dice que esos 4 leprosos se pusieron de acuerdo y se levantaron los 4 unánimes. No que anduvieron arrastrando a uno, vení. No, los 4 se levantaron. Para tener victoria, mi hermano, es fundamental el acuerdo, hacerse un pacto. El matrimonio es un pacto y hay que ponerse de acuerdo en el matrimonio, cosa que no es tan sencillo. Yo siempre le digo a los matrimonios jóvenes, un matrimonio es un ser vivo. Dice la palabra de Dios que cuando un hombre se une a su mujer serán ¿qué? Una sola carne, una persona. Y así como los que estamos aquí hemos tenido niños chiquititos o también tenemos acá hay niños chiquitos, yo creo que esos padres muchas veces se niegan a sí mismos para darle el bienestar a su hijo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces en el matrimonio muchas veces hay que negar a uno, sea el hombre, sea la mujer, en función del bienestar del matrimonio. Porque eso es un acuerdo, ponerse de acuerdo. Y como iglesias de la zona, tenemos que ponernos de acuerdo. Por allá del otro lado hay muchas iglesias que están peleadas, que los pastores no se saludan, que qué sé yo, que esto, que el otro. Y hermano, hay que ponerse de acuerdo. Cristo murió y uno tiene que predicar la sana doctrina, hablar del amor de Cristo, del Espíritu Santo y avanzar, porque nuestra ciudad lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Y estos 4 leprosos en el versículo 5 dice que se levantaron y al anochecer fueron al campamento. Y cuando llegaron al campamento se encontraron con que no había nadie. Dios ya había obrado. Yo seguramente sé que ustedes tienen muchos testimonios de que no había nada quizás en la casa, pero cuando hicieron una ofrenda especial para la iglesia, Dios suplió todo lo que se necesitaba. Amén. Yo sé que eso sucede porque Dios no es deudor de nadie y Dios hace maravillas con los hijos, solamente disponer el corazón, mi hermano. Hay que disponer el corazón. Y dice que cuando llegaron al campamento no había nadie, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese un estruendo de carros, un ruido de caballos, y ahí llegaron y esos 4 leprosos que nadie daba un centavo por ellos, llegaron al campamento y ¿qué encontraron? Encontraron todo lo que ellos necesitaban. Hay que moverse en fe, mi hermano. Hay que moverse en fe. Hay que moverse en fe y no estar escuchando esas palabras negativas. Oh, pero ¿para qué nos vamos a levantar temprano? Y si nos roban cuando tenemos que ir a orar a la iglesia temprano, y si nos roban, gente fatalista, gente que no es optimista. Nosotros como hijos de Dios tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que transforme nuestra vida. Mucha gente dice, yo soy así.
Nosotros podemos ser de diferentes formas, mis hermanos. Quizás nos inculcaron, nos criaron de diferentes formas, pero cuando estamos en el Señor nos desea moldear para la grandeza de su gloria. Amén. Y llegaron estos leprosos al campamento, y en el versículo 7 dice: y así que se levantaron y abandonaron todas las cosas, y cuando los leprosos llegaron a ese lugar, se encontraron con que tenían todo lo que ellos necesitaban. Muchas veces el Señor siempre nos sorprende con gente que no le importa la circunstancia que está viviendo, sino que le crees al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor, amén? ¿Cuántos le creen tú y tu casa? Aunque muchas veces venimos solos. Les comento así brevemente. Mi esposo siempre fue, de chiquito, conoció al Señor, pero cuando nosotros nos casamos, nos conocimos, yo no había conocido aún al Señor. Y el pastor de mi esposo le decía que me dejara porque yugo desigual, pero mi esposo oró mucho tiempo al Señor, y el Señor le había confirmado que yo era su ayuda idónea. Y idónea era lo mío, porque al no conocer al Señor fue terrible. Fueron 14 años tristísimos, lamentables, horribles. Yo siempre que hablo con parejas y uno de ellos dos no conoce al Señor, yo le digo: mira, ten cuidado, anda para otro lado, busca al Señor, porque, mis hermanos, es algo horrible. Es algo horrible. Primero, del lado de mi esposo, al no compartir. Después de un culto maravilloso, él llegaba a casa y él me quería contar. Y yo decía: no quiero saber más nada. Y de mi lado, que yo no conocía al Señor, el enemigo conmigo hacía lo que quería. Cuando él se iba a la iglesia, la alacena amuraba todo, se me caía la alacena arriba de las hornallas que yo estaba cocinando. El enemigo me tenía como un títere. Y él siempre decía: yo, el Señor, mi casa, mi esposa y la casa. Entonces, a las personas que no conocen al Señor, muchas veces queremos luchar con el Señor, pero nadie gana luchando con el Señor. Y nuestra mente se va deteriorando, y el odio y el rencor, el enemigo hace lo que quiere. Después, durante muchos años de vivir en esa situación dolorosa, muy dolorosa para ambos, han sucedido cosas terribles, hemos perdido bebés, cosas terribles. Pero yo sé que Dios tenía un propósito en nuestro caso, en nuestra vida. Después de 14 años, conozco al Señor a través de... Yo ya estaba embarazada, tenía problemas para tener familia, estaba embarazada y ya había pasado por situaciones horribles de perder embarazos avanzados. Y mi hijo más grande siempre iba a la iglesia con mi esposo, porque yo trabajaba muchísimo. Y me dice: mira, Elías está llorando, ¿querés que vayamos a la iglesia? Y bueno, le dije yo, porque el niño era el botín de guerra, ¿no? Porque era así. Cuando llegamos a la iglesia, estaba predicando el pastor, y yo ya con mi pancita, teniendo ya problemas, pérdidas. Ahí sentada en la última fila, le dije: yo quiero un bebé. No quiero abortar más, no quiero estar más internada. Solamente pensé esas palabras en mi corazón, porque el pastor predicaba de que uno tiene que depositar las cargas en Jesús, que Jesús está con sus brazos extendidos para ayudarnos. Dije esas palabras, me fui a mi casa, nunca más volví a la iglesia. Pero cuando llegó el momento del nacimiento, yo decía: qué bien que me estoy cuidando. El embarazo llegó a término, todo perfecto. Cuando nace la niña, yo dije: Dios existe. Porque muchas personas dicen: sí, Dios hace esto, lo otro, pero uno dice: ¿y yo? Pero en ese momento, cuando mi niña nació, yo dije: Dios existe, ahí en la sala de parto, a los gritos. Y el hombre, yo la escuchaba llorar a mi nena, y yo lloraba, reía, pero me acordé, mis hermanos, el pastor ahí, me acordé de su corbatita de Horacio Baena, me acordé de lo que él dijo.
Y yo decía, Dios existe, decía yo. Y los médicos me dicen, quédate tranquila, dice que está todo bien, no te voy a hacer ni punto ni nada, está todo perfecto. Y a raíz de eso encontré el camino a buscar del Señor. Después pasaron otras cosas y otras situaciones difíciles, pero siempre el Señor estuvo de mi lado. Pero la que di, el Señor siempre me estaba esperando con sus brazos abiertos. Pero yo un día decidí acercarme a Él, como estos leprosos que ellos se levantaron y fueron a buscar al Señor. El Señor, mi hermano, siempre nos está esperando, pero tenemos que romper con esos imposibles. Yo había dicho durante muchos años, con esos locos no quiero saber nada, no quiero saber nada, pero esas palabras el enemigo muchas veces nos usa como diciendo, mirá que vos dijiste tal cosa, y mirá que vos dijiste tal cosa. Pero mis hermanos, que si nosotros reconocemos y nos damos cuenta que hay cosas en nuestras vidas que no nos está dejando recibir la bendición que el Señor quiere darnos, porque nosotros sabemos muy bien cuáles son esas cosas. Quizás el cigarrillo, quizás la violencia, quizás la falta de perdón, quizás tantas cosas, mis hermanos, que hoy podamos decirle, Señor, yo te entrego esto. Señor, yo te entrego esto y me pongo de acuerdo con mis hermanos para caminar a desafíos diferentes que tiene el Señor. Porque ellos llegaron a ese lugar. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron es se saciaron, comieron. Y qué lindo es cuando uno viene de muchas horas de trabajo sin comer, llegar a la casa y comerse algo calentito o tomar un vaso de agua. Y uno dice, oh, qué rico, qué bien que me siento, aunque haya tomado un caldo. Pero lo primero que el Señor nos da cuando nosotros llegamos a su casa es saciarnos. ¿Cuántos desean saciarse? Amén, saciarse de su presencia. Ellos llegaron a esa casa, a ese campamento, y dice el versículo 8 que primero fueron saciados, comieron, después bebieron. Beber, sumergirse en el río de Dios, beber de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y sigue diciendo que tomaron allí plata, oro, vestidos. Cuando nosotros estamos en el Señor y nos metemos en los desafíos del Señor, el Señor nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros decimos en la iglesia, ¿Cristian dio? No, sino que Cristo dio. Cristo da todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos. Y el Señor es fiel, mis hermanos, el Señor es fiel. Y estos leprosos hubiesen, en este momento, cuando ellos fueron saciados, bebieron y encontraron el vestido y el oro y la plata que necesitaban, y dice que lo escondieron, hubiesen tenido una vida relativamente tranquila, ¿o no? Ya tenían todo para sí, estarían todo escondido, pero Dios quiere usar gente que comparte esa bendición. Dice en el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien al no pensar en el otro, al no pensar en ese prójimo que me calumnió, al no pensar en ese prójimo que me negó, porque había gente en ese lugar que seguramente los había señalado, los había marginado porque eran leprosos. Pero ellos dijeron, no está bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Cuántos tienen buenas nuevas acá? Todos nosotros, porque ser cristiano, evangélico quiere decir buenas noticias. ¿Y cuántos son portadores de buenas noticias aquí en este lugar? Todos nosotros somos portadores de buenas noticias. Y dice, hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Porque quizás ellos pensaban que los sirios iban a volver a ese campamento cuando sea de día. Mis hermanos, el día del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve las noticias, lo que dice la palabra del Señor, las profecías que ya están cumplidas.
Todo lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, es toda la corriente que hoy nosotros lamentablemente estamos viviendo. Pero nosotros somos agentes de cambio, somos agentes que si hasta el día de hoy no te daban un centavo, Cristo Cruz murió por nosotros para darte el valor que vos tenés. Sos un hijo y una hija de Dios. Y tenemos que anunciar las buenas nuevas porque hay una ciudad con necesidad. Yo no sé cómo será este barrio, pero quizás se sientan en las esquinas a tomar cerveza, o quizás tenés que pagar un peaje para cruzar de un barrio al otro porque están ahí los chicos con adicciones pidiéndote plata. Yo no sé cuál es tu situación. Quizás tenés miedo de salir a trabajar por la mañana, por la inseguridad que hay, pero nosotros, mis hermanos, somos agentes de cambio. Tenemos que empezar a levantarnos y ocupar el lugar que el Señor nos dio, porque nosotros somos ese instrumento poderoso que el Señor desea usar. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, vamos pues. Se sigue moviendo en acuerdo, se sigue moviendo la iglesia del Señor para afectar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son las iglesias del Señor? Somos un cuerpo, mi hermano, somos un cuerpo y todos juntos tenemos que avanzar. Ustedes aquí, nosotros allá, y así estamos diseminados por todos lados para conformar el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Y dice, vamos pues ahora. Decile al que tenés al lado, ahora vamos, ahora, no mañana, ahora. Y entremos y demos la buena nueva en la casa del Rey. Y yo decía, esta es la casa del Rey, habla de allá, de la municipalidad, habla del lugar donde está la gente de eminencia. Tenemos que seguir orando y afectando esos lugares estratégicos. Las escuelas, que hay tanta violencia, que las maestras no saben qué hacer con esos chicos. En esos lugares, mis hermanos, tenemos que darle las buenas noticias al Rey. Pero primeramente tenemos que sacarnos el cartel como esta gente de leproso, de no puedo, de imposible. No, mi hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El Señor abrirá sendas donde no la hay. El Señor es el dueño de la plata y el oro. Que dice que no hay nada imposible para Él. Y hay 134.000 promesas que están en la palabra y son vigentes para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, les invito a que, en primer lugar, nos despojemos del rótulo que nos han puesto o nos auto hemos puesto. Les invito a que vivamos en el poder del acuerdo y les invito a que avancemos, después de habernos saciado, avancemos a anunciar las buenas nuevas porque nuestra ciudad lo necesita. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Les invito a ponerse en pie, por favor. Gloria a Dios. Padre, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y te damos gracias, Señor. Porque como Padre muchas veces ves a nuestras vidas cosas que aún nosotros no vemos. Señor, en esta hora se activan esos sueños, Señor, en mis hermanos y en mi vida, que muchas veces, Señor, por distintas situaciones los hemos pospuesto. Pero hoy, Señor, esas limitaciones se caen en el nombre de Cristo Jesús. Y empezamos a avanzar, Señor. Empezamos a avanzar en tu nombre, Señor. Y nos saciamos aún más de tu presencia, Señor. Nuestro lugar, el lugar donde tú nos has puesto, San Brisi, Señor, este lugar, todo lo que es paso del Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo tomamos, hemos orado tantos años, Señor, pero es tiempo de cosecha, porque nosotros, tus hijos, Señor, nos estamos poniendo aún otra vez de acuerdo
necesitan de tu presencia, Señor, necesitan de tu salvación. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que se caiga toda fortaleza en nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús. Tiempo de buenas nuevas, Señor. Ponemos en alto tu nombre, Señor, y daremos testimonio, Señor, de todo lo que tú harás en este año que resta. Señor, te bendecimos. El hombre fuerte está atado en el nombre de Cristo Jesús. No tenés arte ni parte. Tomaremos la tierra, Señor, que tú nos diste. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí en este lugar. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén.